Muy buenos días a todos nuestros hermanos y a nuestros amigos que nos están viendo esta mañana. Dios los bendiga. Qué rico poder estar nuevamente en la presencia de Dios y segundo, poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Creo que es lo que en este tiempo más necesitamos, escuchar la gloriosa palabra de Dios. Bien, continuamos en la virtualidad por este domingo, por este segundo fin de semana del mes de abril que pues nos tocó nuevamente recurrir a la virtualidad por las diferentes normativas, pero confiamos en Dios pronto poder volver como tal a la presencialidad. Les invitamos a todos ustedes a que nos ayuden a orar, a que estemos clamando al Señor por este deseo que creo que todos tenemos. Escuchamos muchos comentarios de nuestros hermanos y amigos y dicen, no es igual, no es igual la virtualidad, pero le damos gracias a Dios porque podemos hacer uso de estos medios también para poder llevar la palabra. Así que, sin más preámbulos, quiero invitarle a que oremos en esta hora, no sin antes decirte, ayúdanos a compartir este link. Te invitamos a que tú puedas ser parte de extender el reino de Dios hoy a través de un clic y puedas con nosotros poder compartir esta transmisión para que muchos puedan también escuchar la palabra. Oremos y le damos gracias a Dios y vamos hoy entonces a lo que Dios tiene que hablarnos. Amado Señor, gracias Padre Santo por este domingo 18 de abril, el cual nos regala, Señor, para poder celebrar tu presencia. Gracias, Señor, porque nos demuestras, Padre, que nada detiene tu reino, nada lo detiene, Señor. Padre Celestial, aunque hayan restricciones, aunque hayan diferentes circunstancias que se presenten, tu reino se sigue extendiendo. Bendito eres, porque así como dice tu palabra en 2 de Timoteo capítulo 4, Señor, nos instas a predicar a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Te queremos bendecir, cada familia que está conectada allí desde su casa, desde el lugar que nos están viendo y también por fe desde donde nos van a ver, Señor. Oramos y te pedimos que seas tú en bendición, Señor, derramando tu gloria, tu majestad sobre esa persona que tanto está necesitando una palabra. Quiero dirigirme, Señor, hoy a aquella persona que está necesitando un milagro de tu parte, a esa persona que está necesitando, Señor, una palabra que refresque su corazón y su vida, una palabra que alivie el dolor, Señor. Aquella persona que desea restaurarse, que desea levantarse, te pedimos a ti, soberano Jesús, que por favor hables a la vida de esa persona. Gracias, Señor, por este tiempo. Te adoramos, te bendecimos y colocamos tu bendita y gloriosa palabra, Señor, hoy delante de nuestras vidas para que nos ministre, nos instruya, nos corrija, nos aliente, Señor. ¿Qué palabras pueden, Señor, hacernos, Padre Celestial, sentir un nuevo aliento? Únicamente las tuyas. Por eso te adoramos y por eso predicamos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Fructífero. ¿Usted sabe qué es ser fructífero? Fructuoso, productivo, provechoso, beneficioso, fértil, fecundo, jugoso, ubérrimo o también prolífero. ¿Sabía usted de la existencia de un árbol que produce 40 frutas diferentes? ¿Sabía usted de la existencia de un árbol que produce 40 frutas diferentes? Me llamó la atención. Yo soy del campo y pues crecí en medio de, así como se dice popularmente, dentro del rastrojo y en medio de muchas plantas, en medio de muchos árboles frutales, pero me llamó la atención que para el año 2010-2011 aproximadamente inició un proyecto que fue titulado El Árbol de los 40 Frutos. Este proyecto fue llevado a cabo por un hombre llamado Van Aken en Estados Unidos, un profesor de artes de la Universidad de Siracusa, y este hombre, gracias al tema del injerto, no sé si usted conoce qué es el injerto o injertar plantas, gracias a esto logró injertar en un árbol 40 tipos de árboles diferentes y que un solo arbolito produjera 40 frutas. Tremendo, se imagina ese árbol tan deslumbrante. En este momento quiero que por favor veamos la primera imagen del árbol, porque quiero que usted la pueda ver en este momento. Y ese es el árbol allí que usted está viendo, ese es el árbol de los 40 frutos. Interesante, ¿no le parece a usted? Cuando florece se ve así como usted lo está viendo en este momento. Es un desarrollo que hubo en la parte científica y por eso se pudo lograr, pero es algo muy común que es el injerto. ¿Y qué es el injerto? Es el método de propagación vegetal
y en el cual consiste unir diversos tipos de tallos, específicamente ramas. No sé si alguien de pronto ha hecho ese proceso. Yo nunca lo he hecho, pero sí lo vi hacer. En este momento vamos a ver también una segunda imagen para que usted más o menos vea qué es un injerto, más o menos. Entonces ahí usted está viendo en este momento en la imagen lo que es injertar una planta, y lo que hizo este señor fue, de esa manera como lo están viendo en la imagen, injertar 40 tipos de plantas, de árboles frutales en uno mismo. ¿Está bien? Entonces fue algo muy interesante, y este árbol entonces produce frutas como ciruelas, cerezas, melocotones. En este momento vamos a ver como tal la otra imagen, la tercera imagen, que usted puede ver allí entonces cómo en un mismo árbol existen diferentes frutos. Qué tremendo, ¿no le parece a usted hasta lindo este árbol, no? No solo produce frutas que amarillas, sino también moraditas, otras rojas, un mismo árbol. Me pareció curioso, me pareció tremendamente curioso este dato, y este hombre ha empezado a plantar estos árboles en los diferentes estados de Estados Unidos y ha tenido una muy buena acogida, y pues específicamente por lo curioso de la situación. Realmente, pensando en esta situación del árbol de los 40 frutos, particularmente recordé dos enseñanzas de la Biblia al leer este artículo que vi en una revista de agricultura. Me pareció curioso porque uno como cristiano siempre relaciona cosas que ve o lee con la palabra, y me fue imposible no relacionar esta situación con dos enseñanzas que hay en la Biblia. La primera es que gracias a el injerto, como este señor hizo, que ya usted allí lo vio en la planta, la palabra dice en Romanos que gracias a un injerto espiritual, los que somos colombianos podemos pertenecer al olivo principal, que para el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel, en el Nuevo Jesucristo. Y por esta razón, al haber sido injertados, dice la Biblia, Pablo usa este término para hacernos entender que un proceso similar sucedió en lo espiritual para que personas como gentiles, los colombianos, también pudiésemos ser llamados hijos de Dios. Gloria a Dios por eso, porque ahora usted y yo podemos también decir: soy hijo de Dios gracias al injerto que Dios hizo. Y nosotros somos, dice el texto bíblico allí en Romanos, que somos olivo silvestre que fue injertado a la planta natural, a la planta principal. Y gracias a eso ahora estamos unidos, pegados a Cristo. Y por esa razón podemos ser llamados hijos de Dios. Primera lección, pero no me quiero centrar en esa. En la segunda lección que me quiero centrar se encuentra en Juan capítulo 15 versículo 1, y quiero por favor pedirle que usted me acompañe allí a este texto bíblico. Acompáñeme por favor a Juan capítulo 15 versículo 1, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 8, y allí en estos versículos encuentro la segunda lección que Dios hablaba a mi vida al pensar en ese árbol de 40 frutos. Le invito a que por favor leamos. Dice así la palabra: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Creo que ya usted ha escuchado esta palabra, la ha leído posiblemente. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, dice el texto. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué premio de versículo. Y el último, versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Señoras y señores, en estos textos que acabamos de leer encuentro la segunda lección, o la lección en la que me quiero centrar hoy en la palabra, pensando en ese árbol de 40 frutos. Y es precisamente eso: dar mucho fruto.
Esa es la lección en la que me quiero centrar el día de hoy. Así como ese árbol que produce 40 frutas diferentes, en estos textos que acabamos de leer, indiscutiblemente, mi querido hermano y amigo, la voluntad de Dios es que usted y yo demos bastante fruto, que constantemente estemos dando fruto. Esta lección que encuentro en este texto es una lección demandante, es una lección retadora y concerniente a los que somos hijos de Dios. ¿Cuál lección? Dar mucho fruto. Este texto me habla de eso. A esbozo general, este texto me enseña que dar fruto, y bastante fruto, como el árbol de los 40 frutos del cual le contaba, escúcheme, y debe ser el resultado natural de ser hijo de Dios. Este texto me está diciendo que toda persona que dice ser hija de Dios debe dar fruto, y debe dar mucho fruto según la Biblia. ¿No le parece un reto de palabra específicamente en nuestra actualidad llamada pandemia? ¿No le parece dura un poco esta palabra y demandante para nosotros hoy? Por eso le quiero dar el título de la enseñanza para nosotros hoy, y es constantemente fructíferos. Ese es el título de la enseñanza para nosotros hoy. Constantemente fructíferos. Así se titula esta enseñanza. ¿Qué ser humano, escúchame, no lucha o se esfuerza o anhela con ser fructífero? ¿Cuántos de los que me están escuchando en esta mañana desean en su corazón con ímpetu que se les note el fruto en diversas áreas? En el área de la salud, en el área familiar, en el área laboral, en el área económica. Creo que todos nos esforzamos por dar buen fruto. Tan importante es esta palabra, y usted la debe escuchar, que la palabra del Señor en Mateo 7:16 dice que por sus frutos los conoceréis. Así de sencillo. Debe ser importante, y hoy nos habla esta palabra a nosotros, y es importante que usted se preocupe por dar buen fruto, porque esta palabra es demandante en estos textos que acabamos de leer. Este tema que se vuelve un reto en un mundo llamado pandemia. Creo que la frustración que muchas personas posiblemente hemos atravesado en este tiempo es porque no hemos dado fruto, porque no hemos avanzado. Entiéndase por fruto todo logro, entiéndase por fruto bendición, entiéndase por fruto estabilidad, entiéndase por fruto todo aquello que Dios ha deseado para usted y que también de alguna u otra manera usted y yo hemos deseado. Lo que acabamos de leer fue una parábola donde Jesús principalmente dice que Él es la vid. Para los que no saben qué es la vid, así se denomina la planta de la uva. La plantica de la uva, a eso se le llama vid. Y Jesús cuenta una parábola, y como es natural de una parábola hablar de elementos naturales para enseñar celestiales, Cristo habla en esta parábola de algunos principios que nos permitirán dar fruto constantemente en cualquier situación y en cualquier momento. Por eso, mi hermano, mi amigo, quiero que a continuación veamos los principios para dar fruto constantemente. Porque no crea, me surgió la interrogante: Señor, gracias, porque tu palabra es demandante, me reta a que dé fruto, pero ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son las herramientas que tú mismo me facilitas, Señor, para que yo entonces lo pueda dar y te pueda agradar? Quiero invitarle a que usted me ayude a descubrir, o más bien contarle también, de estos 3 principios que se encuentran en esta palabra, para que usted y yo demos mucho fruto, seamos constantemente fructíferos. Amén. Muy bien. Quiero invitarle, por favor, entonces a que retomemos la lectura para que podamos entonces encontrar ese primer principio para dar fruto constantemente. Si usted aplica este principio, le aseguro que usted va a comenzar a dar fruto. Se le va a empezar a notar. Particularmente el fruto se nota, ¿no? Se nota, es algo visible. No es algo que sucede en el corazón únicamente, sino es algo que se nota. Veamos, por favor, entonces este primer principio. Retomemos la lectura en el versículo del 1 al 3. Dice la palabra del Señor allí: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Escucha eso que está diciendo. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Versículo 3. Ya vosotros estáis como limpios
por la palabra que os he hablado. Señoras y señores, aquí encuentro el primer principio para dar fruto constantemente. Y el primer principio es permanecer aseados. ¿Cuál es el primer principio? Gracias, aquí hay personas a mi alrededor que me están ayudando, entonces ellas me responden para yo no sentirme tan solo. Permanecer, ¿qué? Aseados. Indiscutiblemente, la parábola, por ser parábola, tiene unos elementos interesantes. Unos elementos donde la planta de la vida es Jesucristo, donde el labrador, el que la cuida, es el Padre, y donde los pámpanos somos nosotros. Mire todas estas simbologías que Jesús usa para darse a entender. Los pámpanos son ramas, las ramas que le salen a la planta. Pero quiero resaltar en estos primeros 3 versículos la función del labrador. ¿Cuál es la función del labrador? Lo leímos 2 veces. Sí, Señor. Limpiar. ¿Cuál es la función del labrador? Limpiar. Dice el texto, retomando nuevamente la lectura, dice el versículo 2, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios. Jesús dice que el trabajo del labrador, es decir, del Padre, es limpiar. En otras palabras, asear. Hacerle aseo a la planta. Hacerle aseo a las ramas, o sea, nosotros, para que suceda algo. Llevemos más fruto. Aquí encuentro el primer principio. Permanecer aseados. Hay 2 tipos de pámpanos en esta planta llamada Jesucristo. Hay 2 tipos de creyentes. Unos que están unidos a Él, pero que no llevan fruto. Dice el texto que el labrador los quitará. Y los otros son los que llevan fruto. Y los va a limpiar para que ¿qué? Para que lleven más. Para que lleven más. Jesús usa un lenguaje agrícola de la época y usa la palabra pámpanos. Para nosotros son ramas, las ramas de donde salen como tal las uvas, donde sale el fruto. Y la Biblia nos enseña que el labrador hará constantemente un trabajo: limpiar la planta. Amén. ¿Limpiar qué? La planta, limpiar las ramas. En otra palabra, hacerle aseo. Va a ser 2 tipos de aseo. Uno, quitar al que no da fruto. Esas ramas de la planta de Jesucristo que no dan fruto las va a quitar. Y también el otro tipo de aseo que va a hacer es aquellas ramitas que sí dan fruto, pero que tienen cositas y basuritas que no les deja crecer como tal. El fruto las va a limpiar para que den más. En manos del labrador, la planta no se va a morir. A manos del labrador, las ramas que no sirven se van a quitar. Y a manos del labrador, escúcheme, las ramas que dan fruto van a dar más fruto. El objetivo del labrador, ¿cuál es? Que la planta y las ramas, nosotros, demos más fruto. Escúcheme, indiscutiblemente para dar fruto es necesaria la limpieza. Alguien que diga amén. Amén. Necesariamente en el texto, para dar fruto es necesaria la limpieza. Y aquí me quiero centrar a las ramas que ya dan fruto. Para que den más, deben someterse a algo que se llama la poda. Limpieza, aseo, un trabajo constante que Dios va a hacer. Que Dios te asee, te limpie, para que tú lleves más fruto. Escúchame lo que le voy a decir. Puede ser un proceso doloroso, un proceso de formación. Asear y limpiar implica quitar. ¿Usted ha hecho aseo en su casa? Así cuando usted llega y mete la escoba debajo de la cama, ¿qué sale? Enredada de la escoba. Telarañas, mugre, implica quitar. ¿Usted alguna vez ha limpiado una planta? Somos, escúcheme, delante de Dios un diamante en bruto que necesita ser pulido. A esto me refiero cuando dice el texto que necesitamos ser limpiados para que demos más. Particularmente una persona necesita, escúcheme por favor esto que le voy a decir. Particularmente si usted es un creyente, usted es una persona que cree en Cristo y usted da alguna clase de fruto, el deseo de Dios es que usted dé más fruto. ¿Y cuál es el método al cual Dios lo va a someter para que dé más? Aseo. Limpiarlo. Limpieza. Y particularmente para que una persona dé fruto, necesita ser limpio en su carácter. Principalmente lo que Dios va a tocar es el carácter.
Cuando hablo de carácter, me estoy refiriendo a diversas situaciones que Dios va a permitir como pruebas, incluso sufrimientos. Escúchame, el objetivo de Dios es cambiarle la conducta a una persona. Es cambiarle su conducta y que experimente situaciones de bendición. Y para que una persona muchas veces pueda sentir situaciones de bendición, debe primero pasar situaciones de dificultad. Recuerde que para dar fruto, creyentes que ya dan algún tipo y dar más, debe ser sometido a la poda, al podar. Y podar implica esto: mutilar. ¿Qué implica podar? Mutilar. El azote para quitar pecados. Mutilar lo que está pegado y adherido a ti. Todo aquello que no está bien y que no te gusta. Y yo le quiero preguntar en esta mañana: ¿cuántos de los que estamos aquí, cuántos de los que nos están escuchando, tenemos adheridas cosas que son basura, que Dios necesita quitar para que entonces podamos desarrollarnos como ramas y podamos dar más fruto? Particularmente ese proceso de poda va a doler. Y le quiero decir a usted, mi hermano, esta mañana, que la limpieza y la poda es necesaria para usted y para mí. ¿Qué clase de fruto produce alguien que es sometido al aseo de Dios? ¿Qué clase? Un fruto muy grande y valioso. Va más allá, escúcheme, de las cosas materiales. Podemos hablar del fruto del Espíritu, conocido muy bien en Gálatas capítulo 5, ¿no? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. ¿Sabe cuál es el objetivo de Dios con limpiarte? Que tú tengas estas características. Que tú seas más amoroso, que tengas más paz, que tengas más paciencia. Y también la Biblia habla de otro fruto, y es el fruto de justicia que habla en Filipenses y en Hebreos. En otras palabras, que lleguemos a ser justos. Les quiero decir que principalmente Dios va a tocar el carácter. Y aquí me quiero meter de frente. Dios va a tratar su genio. Si usted es mal geniado, Dios va a tratar ese carácter. Lo va a pulir porque quiere que usted dé más fruto. Pastor, es que mi jefe me hace la vida imposible, el diablo me está atacando. ¿Y usted me creería si yo le digo que es Dios a través de él? Que lo está limpiando. Aquellos que son como así medio soncitos, ¿no? Que ahí tocas como empujarlos para que se muevan. ¿Sabe? Dios también va a tratar tu carácter para encenderte la llama y que seas entonces conforme a lo que Él quiere. Esto es en lo que más la gente se resiste ante Dios, cuando Dios le forma su carácter. Particularmente Dios le enseña a ser paciente a una persona pasándolo por una circunstancia de afán. Esta es la universidad de Dios. Es seguro que cuando se es fructífero espiritual y moralmente, también lo serás en lo material. Dios está interesado en el fruto espiritual, en el fruto interno, en ti, formar cosas en ti. Pero para formar cosas Dios tiene que asearte, permanecer aseado. Muchos necesitamos este proceso de Dios y en Dios. Cuando muchos comienzan a ser aseados, quieren huir. Quieren vivir con esas cosas de basura y prefieren no ser aseados. Particularmente, a veces como pastor he tenido que ver este proceso porque lo vivo y también porque lo veo en los creyentes de la iglesia, sobre todo en los más cercanos. Y es que van en clímax, ¿no? Van en bendición, Dios los está bendiciendo. Y de repente Dios ve que esa persona ya ha tenido un punto en el cual Él necesita comenzar a meterle mano. Y esto es parte de la formación cristiana. Si usted cree que la formación cristiana, la bendición de Dios, es solo dándole a usted promesas bonitas, usted está equivocado. Porque si alguien conozco que es racional y es maduro, es Dios. Y Dios se encarga de formar a una persona bien formada, tanto así que no le cuenta las materias que va a ver en la vida. Únicamente lo matricula. Amén. Entonces la persona va encreciendo y de repente situación difícil. Y Dios en su infinita misericordia dice: es necesario para enseñarte esto en tu carácter, para formarte, para empezar a limpiar. En estos días hablaba con alguien que se suponía, entre comillas, que estaba muy bien. Y cuando vinieron pruebas, empezaron a salir de su corazón cosas que dijo: yo nunca pensé que yo todavía tuviese cosas en mi corazón. ¿Sabe quién está haciendo eso? Dios, para limpiarla, para limpiarle, para sacarle eso que hay adentro.
Muchas personas dicen, hace como 2 meses también hablaba con una persona que se supone que es feliz, ríe, abraza, comparte, efusiva esa persona, comparte con todo el mundo, y de repente llegó una situación familiar que ¡pum!, golpeó su vida. Y me dijo así, estaba en consejería con esa persona y me dijo: pastor, nunca pensé que yo en mi corazón no hubiese perdonado a tal persona. Yo pensé que ya la había perdonado. No, imagínese que no. ¿Qué está haciendo Dios? Limpiándola, haciéndole aseo para que dé más fruto. Escúcheme, mi hermano, prepárese, porque Dios le gusta asear a sus cristianos. Les gusta limpiarlos, como dice el texto, para que den más fruto. Lo que nos habla Cristo nos somete a su palabra. Si usted nota el texto, versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra. El proceso de limpieza que Dios quiere para nosotros es a través de su palabra, para sufrir menos la limpieza que viene por los golpes de la vida. Escúchame esto que le voy a decir. Creo firmemente que Dios a veces recurre al permitir las consecuencias del pecado frente a la terquedad que percibe cuando no cambiamos ni damos frutos por el buen consejo de su palabra. Amén. Cuando usted no recurre al consejo de Dios, Dios recurre a las pruebas. Dios recurre a los chicharrones. ¡Santo! Cristo es la vid verdadera. Me llama la atención que Jesús fue el único, ha sido el único hombre que ha hablado de tener la verdad y serla. Y cuando dice vid verdadera, pone al manifiesto que van a haber vides falsas. Vides falsas van a haber. Permanecer aseados es la voluntad de Dios. No nos reta y nos exige. Este es el buen evangelio. Identifica lo que no te sirve y en las áreas que necesita ser limpiado. Hablaremos un poquito más adelante de los pámpanos que Dios va a quitar. Solo quiero centrarme en este primer punto, en el aseo que Dios quiere hacerte. Dios quiere asearte, y asearte implica mutilar, implica quitar cosas en ti. Hay una porción de la Biblia muy conocida por nosotros y predicada cuando Dios le pide en sacrificio a Abraham a su hijo Isaac. Dios quería mutilar cosas de Abraham, quería podarlo para que diera más fruto, y puso a prueba su corazón y específicamente su amor por él. Pero entonces Dios, a través de esta prueba, sacó el mejor fruto de Abraham. ¿Cuál fue? Que Abraham demostró ser fiel, y Abraham demostró que amaba más a Dios que a su hijo. Escúcheme, cada prueba en Dios, ¿cuál es el resultado o el fin? Que des más fruto. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos quieren dar fruto? ¡Aleluya! Hay que permanecer ¿cómo? Aseados. ¿Cuántos quieren que Dios los asee? Santo, si es necesario, hay que hacerlo. ¿Amén? No le digamos que no a su voluntad. Segundo principio, rápidamente porque el tiempo es apremiante. Segundo principio, escúcheme, para entonces ser fructíferos constantemente. Dice el texto en el versículo 4, rápidamente dice así: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el último versículo: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. En estos versículos encuentro el segundo principio para dar mucho fruto constantemente. Y el segundo principio es permanecer adheridos. ¿Cuál es el segundo? Permanecer adheridos. El primero, permanecer aseados. El segundo, permanecer adheridos. Si usted notó, en los textos se repite una palabra mucho: permanecer. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Permanecer. Y la permanencia es algo crucial. 3 veces Cristo directamente invita a permanecer en él. 3 veces invita. Esta permanencia en él únicamente quiere decir estar unidos, estar adheridos, estar pegados a él. En otras palabras, estar unidos a Cristo de tal manera que usted no se despegue. Esta invitación habla de conexión. Como parábola,
La comparación es si una rama se desprende de su árbol principal, ¿va a dar algún fruto? No es posible. Así de sencillo es, escúcheme, así de sencillo es igual. Así de sencillo y así de parecido es el tema. Si usted no está unido a Jesús, escúcheme, no va a haber nada. Y segundo principio, para que nosotros, escúcheme, podamos entonces dar fruto constantemente, permanecer unidos. No se vale, escúcheme, una intención superficial o esporádica o un acercamiento superficial a Cristo. No. El fruto que Dios busca que demos no se promueve por un momento de fervor, entusiasmo momentáneo o transitorio de solo un día, y mucho más si es acompañado por una profunda o por un profundo descuido del siguiente día, que es lo que nos pasa a muchos. Hay que permanecer adheridos todo el tiempo para ser constantemente fructíferos. Nos pasa mucho. Constantemente nosotros estamos en nuestra adhesión a Cristo o estando unidos a Él, constantemente esa conexión es interrumpida por el pecado. Preguntaba yo qué día y vuelvo a preguntar en esta predicación: ¿cuántas veces desde que usted conoce de Cristo hasta el día de hoy se ha alejado de Él y ha vuelto? Dígame cuántas veces. Bastantes. ¿Sabe? Hay alguien que quiere interrumpir la unión, el estar pegado, el estar bien. Se llama Satanás a través del pecado. Sobre todo cuando no nos dejamos limpiar por Dios, es cuanto más vamos a vivir en esa situación. Hoy estoy bien, duro 2-3 meses bien con Dios, luego fallo y vuelvo y me quito de Él, me desapego de Él y vuelvo y me restauro y así continúo. No, Dios quiere que si 3 veces Él dijo: te invito a que permanezcas en mí, es porque es importante permanecer unidos a Él. 3 razones por las cuales estar adherido a Cristo entonces. La primera, para que Él permanezca en nosotros. El texto dice: si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. Primera, para que Él permanezca en mí, para modelar a Cristo. Qué bueno que Él desee permanecer en mí. Como dice la Biblia, no puedo dejar de pensar en el Espíritu Santo. La Biblia dice que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Segunda razón, para estar alimentados de la fuente correcta. Cristo, dice el texto nuevamente, Él dice que Él es la vid verdadera o la verdadera vid, que realmente Él puede prometernos algo cuando estamos unidos a Él, y son frutos. No te adhieras a una persona, a una cosa o a una situación o a ti mismo. A veces uno ve una persona pegada a otra, ¿no? Que no es Dios. O a veces uno ve los apegos de las personas que no son el Señor, y es ahí cuando es terrible la situación. Usted adhiérase a Jesús por encima de todo, y cuando usted se adhiera a Cristo, escúcheme, entonces Él le puede prometer frutos verdaderos. Y una tercera razón por la cual estar adherido a Cristo en el texto: para hacer algo que sea más que nada. Amén. Para hacer algo que ¿qué? Dice el texto: porque separados de mí nada podéis ¿qué? Hacer. Y para estar adheridos a Cristo es para poder hacer algo más que nada. Una fuerte declaración que sentencia el fracaso y la miseria rotunda del que se encuentra separado. No puede hacer nada. ¿Amén o no amén? Acá hay una sentencia, acá hay un fracaso, acá hay una condenación para el que está separado de Él. Separados de mí. Tan fuerte es esta palabra que no se consideran frutos los logros que se alcanzan sin Cristo. Dura palabra. Si usted logra cosas por sí mismo y cree que son frutos, el texto dice: separados de mí nada. Amén. Si usted notó en el texto, hay un crescendo de fruto. Están los pámpanos que dan fruto. La idea es que den más fruto. Y luego la idea es que, versículo 5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho. Hay un crescendo. Fruto, más fruto y mucho fruto. Esa es la voluntad de Dios en usted y en mí. Permanecer es una teología. Permanecer aseados, permanecer adheridos a Dios. Usted, y algo que Dios me ha hablado en este tiempo y a la iglesia
que tengo la oportunidad de pastorear es eso, permanecer. Porque en este tiempo no es fácil permanecer. Cualquier cosa, decía alguien, estamos a un clic del pecado hoy en día. Estamos a un clic de pecar, de fallar, de desunirnos de Cristo. No descuides jamás tu relación con Cristo. Profundamente perjudicial es descuidar mi relación con Jesús. Amén. Y en el versículo 6, para pasar entonces al tercer principio, versículo 6, quiero leerlo. El que en mí no permanece. ¿Qué dice el texto? Viene algo duro. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan al fuego. Qué pasaje tan escatológico y tan duro. Amén. Versículo 6, el versículo o este texto son 3 invitaciones contra una advertencia. ¿Puede decirlo conmigo? ¿Cómo es? 3 invitaciones contra una advertencia. Las 3 invitaciones son: permanezca en mí. Y hay una sola advertencia. Una advertencia: las ramas unidas a la vid que no dan fruto. Esas son los que no permanecen en él. ¿Se acuerda que leímos al principio que Dios iba a limpiar a su planta llamada Jesús? A los frutos, a las ramas que dan fruto las limpia para que den más, y luego mucho más. Y a los que no dan fruto, ¿qué va a hacer? Quitarlas. Escúcheme. Serán quitadas, serán desechadas, morirán y serán echadas al fuego. Unidos a Cristo, pero no conocieron a Cristo. Estos muchachos estuvieron unidos a Cristo, pero ¿qué? No lo conocieron. Qué duro, ¿no le parece a usted? ¿Hay alguien que me está escuchando que quiere a Jesús o busca estar adherido a Cristo, no por enamoramiento, sino por conveniencia? Pilas con eso. Es que ser cristiano es chévere porque es la moda. Es que ser cristiano, eso Dios lo bendice a uno. Ser cristiano es para que me vaya bien. Te tengo que decir que tú debes buscar estar adherido a Cristo por enamoramiento, porque lo amas. ¿Sabe? La palabra fe en su original, pistis, significa fidelidad. Y ser fiel implica estar con el Señor en las buenas. Eso es tener fe. Es más que creer, es estar fiel. Una señal de enamoramiento: temor de Dios. ¿A cuántos de los que me están escuchando le han fallado al Señor, pero sienten temor y vuelven? Si usted siente temor de fallarle a Dios, implica que usted está enamorado de Él. Tú que estás enamorado de Dios, comienza a despegarte de lo que te hace no estar bien adherido a Cristo. Escúcheme, ¿qué lo hace a usted no estar totalmente apegado a Jesús hoy? ¿Una relación? Yo escuchaba y hablaba con personas en alguna oportunidad que tenían, específicamente hablando de relaciones sentimentales. Me decía: pastor, es que yo lo quiero o yo la quiero, pero saben que no es de Dios, y esa persona ama a Dios, y dice: y yo me siento mal, y yo siento que cuando cierro mis ojos para orar hay algo que yo sé en mi interior que no está bien. Es como el que peca en lo oculto, cierra sus ojos y en su mente la imagen que llega es que falló y que debe arreglar esa situación con Dios. Escúcheme, usted que ama al Señor, que no lo hace estar totalmente pegado de Dios, le quiero invitar a que usted deseche eso. Botar la toalla en nuestra relación con Dios no es para los cristianos. Ese lenguaje no tiene que estar en usted. No debe, porque Cristo habla de permanecer. Mateo 24:13 dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. El permanecer es voluntad de Dios. Desanímese en lo que quiera, menos en su relación con Dios. Amén. Desanímese del que quiera, de su familia, de su esposo, del que usted quiera, desanímese, menos de Dios ni de su relación con Él. Aquí se menciona el pecado, escúcheme, de la negligencia, del descuido, del inconstante, del que no permanece, y ese es un pecado que tristemente está dentro de la iglesia. Le quiero decir a usted, mi hermano, que es un versículo escatológico, y el mayor fruto a modelar en este pasaje es la salvación. ¿Amén o no amén? Y ya para ir terminando y para ver entonces, escúcheme, el último punto para que podamos ver, el último principio para entonces
constantemente dar fruto, constantemente ser fructíferos, le quiero invitar, mi hermano y mi amigo, a que podamos leer los últimos versículos. Versículos 7 y 8, rápidamente dice el texto: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será ¿qué? Hecho. ¡Wow! ¡Qué premio! Y versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Amén o no amén? Aquí encuentro el tercer principio para dar mucho fruto constantemente. El primero, permanecer aseados. El segundo, permanecer adheridos. Y el tercero, permanecer abonados. ¿Cuál es el tercero? Permanecer abonados. Cuando hablo de abonar, estoy hablando de que nos fertilicen, de fertilidad, de fertilizante, para entonces poder dar fruto. La invitación a permanecer en él es directamente proporcional a permanecer fertilizados por un elemento. Dice el texto: si permanecéis en mí y en mis palabras. ¿Cuál es ese elemento? Su palabra. Indiscutiblemente, como en la parábola, el dar fruto está relacionado con la nutrición. Asimismo, escúcheme, el dar fruto está relacionado con nutrirme con la palabra de Dios. Permanecer abonados es permanecer nutridos por el alimento principal que ofrece la vid, Cristo, sus palabras. ¿Amén o no amén? El permanecer en Cristo implica una permanencia de cambios constantes, hábitos, costumbres y pensamientos. Cristo quiere adaptarte a una nueva vida saludable y de frutos constantes. Y todos sabemos que para que la vida sea diferente hay que cambiar la fuente de alimento. Aquellos que estamos gorditos, si queremos bajar de peso, ¿qué nos toca hacer? Cambiar la alimentación. Jesús tiene el alimento correcto para ti, para que des fruto bueno: su palabra. Si usted se está alimentando de otra cosa que no es eso, no va a dar fruto. Es claro que para dar constantemente frutos es indispensable constantemente estar fertilizado. ¿Amén o no amén? Los frutos en Dios no aparecen por arte de magia. Necesitan una fuente de alimento. El permanecer abonados demuestra que la morada interior de Cristo en el hombre no es completamente una experiencia mística inexplicable. Un hombre recibe a Cristo cuando recibe su palabra. ¿Amén o no amén? No es algo místico. Ser cristiano es haber obedecido a la palabra de Dios. Un premio de promesa hay en este pasaje. ¿Sabe cuál es? Que todo lo que pida le será hecho. ¿Cuántos quieren que eso se vuelva realidad? Yo digo, esta promesa, el Señor se dignó a botar unas perlas de promesas, pero le quiero decir algo: el que pide y le es hecho debe cumplir un perfil. ¿Sabe cuál es el perfil? Permanecer aseado, permanecer adherido y permanecer ahorrado. El que da mucho fruto demuestra grandes cambios y perfila para que le sea hecho lo que pide. A veces, escúchame esta frase que le voy a decir: a veces desobedecemos, pecamos, la embarramos, no nos dejamos limpiar por Dios y además nos independizamos de Él. Y nos creemos con el suficiente derecho como para enojarnos cuando no se nos da todo lo que pedimos. Duro. Para la efectividad de la oración es indispensable la calidad de persona de la que sale. Amén. No sé si Dios le está hablando a usted. Ya el Señor ¿escuchó lo que dije? Otra vez lo digo: para la efectividad de la oración es indispensable la calidad de persona de la que sale. Una persona bien abonada por la palabra sabe orar y pedir de acuerdo a la palabra, y entonces le es hecho lo que pide. ¿Amén o no amén? Y versículo 8 para terminar. El texto dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un buen discípulo es orgullo de su maestro y del buen alimento que él le proporciona. Un discípulo que lleva mucho fruto da gloria y honra al Padre, se enorgullece de su Hijo. El gozo del labrador es que sus plantas produzcan frutos. ¿Amén o no amén? Los muchos frutos
son el resultado de una constante permanencia en las manos de una buena planta y de un buen agricultor. En este caso, nuestro Señor. Reflejemos en los muchos frutos el gran poder del Padre que tenemos. ¿Amén o no amén? Los frutos demuestran que si podemos cumplir los mandamientos de Dios, si permanecemos abonados, los podemos cumplir. Satanás no quiere que des fruto para que hagas quedar en vergüenza a tu labrador, al que te cuida, a Dios. Para que digan, mire, no vale la pena ser cristiano. Que lo escuchamos. Dar fruto constantemente es la evidencia de la buena nutrición de la palabra. Un discípulo indiscutiblemente lleva mucho fruto. Los frutos se llevan. Dice el texto, en que llevéis mucho fruto. Los frutos se llevan, se modelan, van a ser notorios para otros. Permanecer abonados produce efectividad en la oración y honra a nuestro Padre Celestial. Amén. Para terminar y concluir, la voluntad de Cristo es que seamos constantemente fructíferos. ¿Cómo lo logro? Permaneciendo aseados, permaneciendo adheridos y permaneciendo abonados. La clave es permanecer en Cristo. A permanecer de cosecha en cosecha hemos sido llamados nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero invitarle a que oremos para terminar este momento. Dios nos ha hablado hoy constantemente fructíferos y hay 3 cosas para hacer. Señor, quiero darte gracias y quiero orar por todos nuestros amigos que escucharon esta palabra. Te quiero pedir en el nombre de Jesús que tú les bendigas y que den mucho fruto en este tiempo que estamos viviendo. Permítenos permanecer aseados, permanecer adheridos y permanecer abonados en ti, Señor, para que entonces demos fruto, más fruto y mucho fruto, Señor. En el nombre de Jesús te lo quiero pedir. Gracias por este tiempo que nos regalas. Bendice a todos los que nos ven y bendice, Señor, Padre Celestial, cada familia. Que demos mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén y amén.